Hola, el libro que te traigo hoy se llama Postura y Rendimiento. Está escrito por Gillian Higgins, que es esta chica de aquí. Y se hizo muy famosa porque fue la primera en hablar de anatomía equina pintada en caballos reales. Postura y Rendimiento es un libro de tamaño normal. De ancho mide más de 20 centímetros y de alto unos 25,5. Cuenta con 168 páginas y su primera edición fue publicada en el año 2015, pero en español no llegó hasta un año después. Ahora vamos a ver por dentro cómo se estructura el libro. Y antes de nada aclarar que la cinta esta no viene incluida en el libro. Es una cinta que les pego yo para que me hagan de marcapáginas. Me gusta este tipo de marcapáginas con cinta. Y luego a la hora de buscar los libros en la estantería es una manera de recordarme que este libro ya lo he leído. Ahora sí, vámonos a ver la estructura del libro. Veremos que está dividido como en dos partes. Una de color azul y otra de color naranja. En realidad serían tres colores, lo que pasa que el tercer color, que es como un rosa, lila, así, son muy poquitas páginas, que es sobre las autoras, el glosario, agradecimientos, prólogo y la introducción. Ok, la parte 1, que es la azul, se llama Los principios de entrenamiento y tiene 7 capítulos. En el capítulo 1 verás los principios de anatomía. Y yo sé que algún espabilado en este punto puede decir, yo el esqueleto del caballo o la musculatura del caballo así a grosso modo ya me la sé. No. Después de leer este libro, te darás cuenta que no tienes ni idea del esqueleto y la musculatura del caballo, porque ves el esqueleto, las articulaciones, todos los tipos de huesos, la musculatura, cómo trabaja la musculatura, cómo se contrae la musculatura, spoiler, isométrica, concéntrica, excéntrica, los tendones, los ligamentos, las fascias, cuál es la cadena extensora de la columna, cuál es la cadena flexora de la columna y un montón de cosas, eso solo en el primer capítulo. El capítulo 2 se llama Zasca a la industria de la madurez esquelética y habla literalmente del crecimiento de los huesos del caballo y habla de todas las edades a las que terminan de crecer todos o casi todos, porque hay algunos que es desconocido, los huesos del caballo, que esto se determina a través de las placas de crecimiento. Spoiler, no leáis aquí abajo lo que pone, 4 o 5 años, el dorso del caballo. Pero no lo digo yo, lo dice Gillian Higgins. Y punto pelota. El tercer capítulo es principios de la postura, es decir, cuáles son las posturas más lesivas y cuáles son las más beneficiosas para el cuerpo del caballo en función de su anatomía. En el capítulo 4 ya abandonamos un poquito lo que es el cuerpo del caballo en estático y nos metemos más en principios de entrenamiento, es decir, el caballo en movimiento. Aquí te hace una breve introducción a todos los sistemas que participan en el rendimiento del caballo, que es el sistema cardiovascular, el respiratorio, el músculo esquelético, cómo influyen los estiramientos, qué tipos de estiramientos hay y cómo se deben hacer, cómo influye el sistema coordinativo y la propiocepción en el entrenamiento, las bases del calentamiento, las diferencias entre ritmo, equilibrio. En el capítulo 5, que hablamos de los efectos de la monta, podéis ver aquí y aquí que tuvo unos cuantos encontronazos y desacuerdos con la autora porque usa imágenes de caballos montados que están trabajando por detrás de la vertical. Y yo lo siento mucho, pero esto es incoherente porque si me estás hablando hace un rato de la postura y el rendimiento del caballo y que el caballo tiene que ir con la cabeza en la vertical o por delante de la vertical, ¿por qué me pones fotos de caballos por detrás de la vertical? No lo entiendo. Pero bueno, dejando este fallo a un margen, el capítulo es bastante interesante porque también habla de la escápula, el cartílago escapular y cómo se lesiona con monturas mal ajustadas. Habla del famoso longissimus dorsi, de las costillas y su movimiento, de cómo afecta la brida a la cabeza del caballo, las embocaduras. Pero es que lo guay es que no solo habla de la parte externa de la cara del caballo, sino es que se mete dentro de la boca del caballo. Habla de los dientes, de las barras, de la lengua, del aparato ilioideo, que si no sabéis lo que es, yo no os voy a hacer spoilers. Tenéis que comprar el libro. A continuación tenemos el capítulo 6, asimetría. Pero no habla de la asimetría del caballo. Ya de primeras te la meto doblada la autora, porque habla de la asimetría del jinete y cómo la asimetría del jinete influye negativamente al caballo. Así como en el capítulo anterior me tenía un poco mosca la autora, en este capítulo
me quito el sombrero. Después, obviamente, habla de la asimetría del caballo, de cómo el caballo compensa estas asimetrías en diagonales, curiosamente, de cómo se tiene que evaluar la asimetría y te pone un protocolo para detectar esas asimetrías. Y ya nos vamos al último capítulo de la primera parte, que es el capítulo 7, los aires del caballo. Obviamente habla del paso, del movimiento del paso, de los beneficios del paso, de cómo mejorar el paso. También habla de los beneficios del trote, los tipos del trote, trote en extensión, trote reunido, las disociaciones de las extremidades que hay en el trote. La autora se mete de lleno en el galope, de los movimientos del galope, los beneficios del galope, tipos de galope que hay, galope reunido, galope largo. Ahora sí, dejamos atrás toda la parte azul y nos metemos ya en la naranja, que es la parte 2, que son ejercicios para mejorar el rendimiento. Sí, este libro tiene parte práctica. En el primer capítulo naranja, que lo continúa numerando como si fuera capítulo 8, una continuación de los anteriores, habla de la posición del cuello y la cabeza durante el ejercicio. Es decir, cómo afecta la posición de la cabeza y del cuello al equilibrio, cómo afecta la cabeza y el cuello al movimiento de las extremidades anteriores y las posteriores, cómo afecta la posición de la cabeza y el cuello a la visión, al comportamiento, qué significa que el caballo vaya en la mano, que vaya invertido, que la posición del cuello sea hiperflexionada o detrás de la mano. En el capítulo siguiente habla sobre las superficies de trabajo, porque no sé si te habías parado a pensarlo, pero no hace los mismos efectos trabajar en agua, en arena, en tierra, en pasto, en asfalto y teniendo en cuenta todos esos terrenos, la profundidad de ellos, es decir, la arena está muy dura o está muy blanda, el agua va por los cascos o va por las rodillas. En función del terreno y su profundidad, la carga de trabajo aumenta o disminuye, o los efectos pueden ser más agresivos o más suaves. Capítulo 10 ya nos vamos a cosas más serias, ejercicios de reunión. Pero ojo, no habla solo de, por ejemplo, cómo hacer el piafé o el piaf, sino cómo entrenar el caballo para que en un futuro pueda hacer ejercicios de reunión. Es decir, cómo ir trabajando la futura reunión. Te hago un poquito de spoiler, que sé que te has quedado ahí con el gustillo. Mira, la autora te explica paso atrás, transiciones, medias paradas, trabajar bien las esquinas, hacer galope entrocado. Capítulo 11, ejercicios de incurvación. En este capítulo no os voy a contar mucho porque sobre todo lo más rico son las imágenes y creo que es importante que lo veáis vosotros con vuestros ojos una vez compréis el libro. Así que nos vamos al capítulo 12, que son ejercicios laterales. Y no solo te explica los músculos abductores y aductores, que a mí personalmente es un tema que todavía no me entra en la cabeza, me parece un tema bastante complicado de entender, pero muy necesario de leer. Nos explica pues la pirueta sobre los anteriores, la cesión a la pierna, el cara al muro, espalda adentro, apoyos, etc. Nos vamos acercando al final y viene el capítulo 13, que es uno de mis favoritos, sobre ejercicios con barras de tranqueo. Y fue en concreto en este capítulo donde una de las páginas me hizo explotar la cabeza, porque hablaba de si tú en una curva pones barras de tranqueo solo levantadas por un lateral, en función de por qué lado las levantes, va a tener unos efectos u otros en el cuerpo del caballo. Y el último capítulo ya es el 14, que es de ejercicios gimnásticos haciendo salto. Te habla de las verticales, los fondos, los saltos con barras de tranqueo, sin barras de tranqueo, si pones barras en la recepción o no, cómo afectan los laboratorios al caballo, etc. Después de haberte mostrado el libro y darte una visión bastante completa de cómo es, te voy a dar mi visión personal tras haber finalizado la lectura. Para mí este libro se merece 2 notas diferentes en función de qué persona vaya a leer el libro. Es decir, si yo soy una persona que soy el tutor de un caballo, no soy profesional, no me dedico a este mundillo y no tengo una base ni una formación, este libro te lo recomiendo leer y es un 10 de 10 porque es muy fácil de leer, está súper bien explicado y sobre todo, como hemos ido viendo, tiene un montón de imágenes que son muy educativas y muy enriquecedoras. Ahora, si eres como yo, un profesional que tienes varias titulaciones, que te has formado, que ya has entrenado varios caballos y muchas cosas del libro, ya las has vivido, sigue siendo un 10 de 10, pero a mí personalmente se me ha quedado un pelín corto en cuanto a profundidad de conocimientos. A ver, igual es un caso muy exagerado, ¿no? Pero yo he conseguido esta enciclopedia de humana solo de fuerza en el entrenamiento en personas.
no se encuentra ningún libro así de profundo y de friki en cuanto a caballos. Y la verdad es que es un libro que está muy bien explicado, pero si tienes una muy buena formación, a mí, por ejemplo, el 70% del libro yo ya me sabía las cosas. Muy pocas cosas me sorprendieron o me aportaron. Fue más un libro de refuerzo, de confirmar teorías, de perfeccionar X cosas o de aclarar algunas ideas o conceptos que estaban así un poco perdidos, pero no fue un libro revelador para mí como profesional. Aún así, recomiendo a todos los profesionales leerlo porque es un libro bastante actualizado y bueno, choca con muchos mitos o con muchas prácticas de hoy en día del mundo del caballo que deberían de ser prácticas denunciables o no realizarse. Y es eso, es un 10 de 10, pero teniendo en cuenta que como profesional a mí se me queda un poco corto, le daría un 9 de 10. Pero luego investigando, esta autora tiene muchos más libros que también hablan sobre el rendimiento del caballo, así que me los leeré y a lo mejor esos libros me aportan lo que me ha faltado en este libro a nivel profesional. En cuanto al tamaño del libro, me parece un tamaño ideal, muy cómodo, es un libro muy flexible, que lo puedes retorcer como quieras para leerlo de manera más cómoda. Me gusta porque en el medio han respetado el suficiente espacio para que tú puedas leer todos los textos sin que se te queden más centrados y tengas que estar todo el rato haciendo así. Algo que no me gusta del libro es la calidad de la portada y la contraportada. Es demasiado fino y las esquinas y todos los bordes se estropean con bastante facilidad. Así que nada, hasta aquí el libro de hoy. Te dejo en la cajita de información abajo un enlace para que encuentres dónde puedes comprar el libro. Y nada, nos vemos en la próxima lectura.